Francisco el Hombre es una figura legendaria de la cultura popular de la costa caribe colombiana, especialmente en el contexto del vallenato. Aunque no hay evidencia concreta de que haya sido una persona real con nombre y apellido, su historia ha sido transmitida de generación en generación como símbolo del poder de la música, la oralidad y la tradición vallenata. A continuación, te presento una síntesis de su historia y lo que representa. Leyenda de Francisco el Hombre. La historia más conocida cuenta que Francisco el Hombre era un trovador o juglar vallenato que recorría los pueblos costeños cantando y tocando el acordeón. Era famoso por su capacidad de improvisar versos, piquería y vencer a todos los trovadores que encontraba. El duelo con el diablo. El episodio más famoso de la leyenda narra que una noche, mientras viajaba solo por el campo, Francisco escuchó una música misteriosa y poderosa que lo retó a un duelo musical. Tocó su acordeón con toda su alma, pero la música del retador era sobrenatural. Francisco se dio cuenta de que estaba enfrentando al mismo diablo. Entonces, invocó a Dios y gritó: «IGT, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Después de esto, tocó con una fuerza celestial y venció al diablo, quien desapareció derrotado. Desde entonces, se le conoció como Francisco el Hombre, el único capaz de ganarle al diablo con su acordeón. ¿Existió en la vida real? Se han propuesto varias figuras históricas como inspiración para la leyenda. Francisco Moscote Guerra, un juglar que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, mencionado en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Otros juglares populares de la región, que recorrían pueblos con su acordeón y eran conocidos por sus versos y cantos. Legado cultural. Festival Francisco el Hombre, se celebra cada año en Riohacha, La Guajira, y reúne a los mejores intérpretes del vallenato moderno. Símbolo del vallenato, representa la lucha del bien contra el mal, el poder de la música y la tradición oral. Inspiración literaria y musical, su leyenda ha sido tema de canciones, libros y obras de teatro. En la cultura popular. Aparece mencionado en novelas, canciones y se han hecho adaptaciones televisivas y cinematográficas. Es una figura casi mítica, comparable al trovador épico, el poeta errante o el juglar medieval, pero adaptado a la idiosincrasia costeña. ¿Quién fue realmente Francisco el Hombre? Aunque Francisco el Hombre es mayormente una leyenda, tiene fuertes raíces en la realidad histórica de los juglares vallenatos, quienes viajaban de pueblo en pueblo con su acordeón contando noticias, cantando versos y alegrando fiestas. Francisco Moscote Guerra. Fue un juglar real nacido en La Guajira. Aparece mencionado en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Se cree que era un hombre muy sabio, respetado por sus conocimientos, su música y sus versos improvisados. Se le atribuía cierto don casi místico, como si hablara con Dios a través de su acordeón. Símbolo del juglar vallenato tradicional. Es la personificación de aquellos músicos costeños que transmitían noticias, cuentos, poemas y emociones con su música. Se le ve como un profeta popular, un contador de historias que hablaba por el pueblo. El duelo con el diablo, más que una historia. Este episodio no solo es un cuento, sino una metáfora poderosa. Representa la lucha del bien contra el mal. El acordeón se convierte en un arma sagrada, un instrumento de luz. La música se transforma en un lenguaje espiritual capaz de salvar el alma. Cuando Francisco se encomienda a Dios y toca con el alma, derrota al diablo, lo cual transmite una enseñanza poderosa. En la literatura y la tradición oral. Gabriel García Márquez, en sus entrevistas, hablaba del impacto de esta leyenda en su infancia. En 100 años de soledad, cuando llega Francisco Moscote a Macondo, lo reciben como si fuera un oráculo. Muchos poetas y escritores caribeños han usado esta figura como símbolo de la sabiduría popular, la resistencia y la identidad cultural. El legado musical. La figura de Francisco el Hombre ha influido profundamente en la estructura del vallenato como género narrativo y emocional. La importancia del duelo musical o piquería. El concepto del juglar sabio, más allá del entretenimiento. Festival Francisco el Hombre.
Se celebra anualmente en Riohacha, La Guajira, y reúne nuevas agrupaciones vallenatas. Concursos de canto, piquería, mejor acordeonero. Actividades culturales, literatura, poesía oral, teatro y más. Busca mantener vivo el espíritu del juglar vallenato en las nuevas generaciones. En la cultura popular. Francisco el Hombre ha aparecido en telenovelas y series como Francisco el Hombre, RCN, 2010. Obras de teatro y títeres en escuelas y festivales. Cuentos infantiles y leyendas tradicionales. Canciones de artistas vallenatos que lo mencionan como ejemplo de lucha, fe y talento. Simbolismo de Francisco el Hombre. Elemento significado. Acordeón, voz del pueblo, instrumento sagrado, el diablo, tentación, oscuridad, desafíos internos, los versos, sabiduría oral, poder del lenguaje, el viaje, el camino del aprendizaje y del destino, el duelo, lucha entre el alma y los miedos.